Hola, un día más en Corazón Alado. Hoy tenemos con nosotros a Montse Millán. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme al programa. A ti por venir, porque lo que nos interesa es tu historia. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, a ver, yo me dedico al... No me digas en autobús, que eso hemos sido todos. Será un poco más profundo. Bueno, yo me dedico al Feng Shui y a la astrología china. Entonces, bueno, llegué hace unos años a dedicarme a esto, pero después de haberme dedicado a otras cosas. Podríamos decir que fue una vocación, una afición, que una cosa me llevó a la otra. Yo empecé a estudiar Feng Shui porque el Feng Shui me gustaba y en los libros de Feng Shui no encontraba el conocimiento que yo buscaba hasta que me apunté a una escuela y entonces, tirando de ahí, del hilo, pues terminé también estudiando astrología china. ¿Y ahora te dedicas completamente a esto? Sí, yo antes de esto... ¿Lo has conseguido? Esto es importante. Sí, me he centrado en esto. Yo me especialicé sobre todo en mi vida anterior profesional en temas de comunicación y ahora intento en la medida de lo posible también divulgar tanto una cosa como la otra, aunar conocimientos e intentar dar un poco a conocer cosas que a veces se tiene una percepción muy superficial y es muy interesante saber qué nos ofrecen porque pueden aportar muchas cosas de ayuda a las personas. Feng Shui hemos hablado un poquito sobre él, pero sobre astrología no. ¿Puedes introducirnos un poco más en este mundo? Sí. A ver, os lo marco un poquito las dos cosas. Las dos cosas diríamos que están dentro de lo que es la metafísica china. Y entonces, mira, en la cultura china ellos dicen que la vida de una persona se forma de tres suertes que unidas configuran la vida de una persona. Entonces nos hablan de la suerte del cielo, de la suerte del hombre y de la suerte de la tierra. Entonces, ¿qué es cada cosa? Bueno, la suerte de la tierra es la energía del entorno y es con lo que trabaja el Feng Shui, armonizar este entorno para que las personas tengan más y mejor energía. La suerte del hombre es la que se hace cada uno, con su esfuerzo, con sus decisiones, con su voluntad. Y finalmente la suerte del cielo es todo aquello que traemos ya cuando nacemos. Llámale karma, llámale astrología, llámale como quieras, y es lo que analiza una carta astral, diríamos. En astrología china esta carta se llama carta de 4 pilares del destino. La verdad es que es muy bonito todo lo que estás diciendo, porque es muy interesante. Están diciendo que venir aquí es una suerte, ¿no? Sí. Ya desde un principio. Sí, son estas tres suertes. Entonces siempre decimos, claro, la suerte del hombre representa que es la más importante porque depende de ti. Claro. Y por tanto, en la medida que tú quieres esforzarte por conseguir algo o tomas una decisión, es cosa tuya. Y ahí tienes toda la libertad del mundo, ¿no? La suerte de la tierra, con la ayuda del Feng Shui, pues podemos mejorar el entorno. Y si encima tenemos la oportunidad de conocer qué traemos y leer un poquito nuestra vida, pero no tanto nuestra vida, sino nuestra alma, nuestra esencia. Ahí tienes mucha información que es muy útil para saberla, para poderla aprovechar. Entonces, si sumas las tres, bueno, pues estás en muy buenas condiciones. ¿Qué diferencia hay con la astrología normal, la occidental, que se conoce? A ver, evidentemente también se trabaja con el cálculo de las determinadas posiciones, se trabaja sobre todo con el camino del sol y el cambio de estación. Este tema se trabaja mucho en astrología china, sin tener en cuenta también pues la posición de otros astros. Pero es sobre todo en la forma que tiene esta carta. Actualmente la carta de 4 pilares tiene la forma, pues eso, literalmente. De 4 pilares. Son como 4 columnas, entonces cada una de ellas sale de un dato distinto. Tenemos el pilar de la hora, el pilar del mes, el pilar de la hora, el pilar del día, el pilar del mes y el pilar del año. Entonces cada uno de estos pilares se compone de 2 partes, diríamos, una parte que se llama tronco, parte superior, donde ahí va uno de los 5 elementos con los que trabaja la metafísica china, que son, para los que no estén habituados, pues fuego, tierra, metal, agua y madera. Entonces cada uno de estos a su vez puede ser o yin o yang, o sea que tenemos 10 posibilidades y todas las combinaciones posibles arriba. Y abajo lo que tenemos es en cada pilar uno de los 4 animales con los que trabaja el zodíaco chino. Entonces, todos lo que más conocemos es yo nací el año del caballo, yo nací el año del mono. Bueno, eso es una mínima parte de la carta, es la parte inferior del pilar del año. Entonces, a pesar de... Pero hay muchos más que 4 animales. Hay 12. Vale. Hay 12. Entonces, bueno, también todas las combinaciones posibles pueden estar repetidos, pueden estar en cualquier posición, cualquiera de ellos. Entonces los 4 que has dicho son otros. Has dicho en el primer pilar
hay 4 animales No, abajo. no, en todos los pilares arriba tenemos un elemento. Vale. Y abajo tenemos un animal. De los 12. De los 12, o sea, pues de los 4. 5 elementos y de los 12 Correcto, animales. sí, sí. Entonces, bueno, todas las combinaciones que te puedas imaginar. Decir que esto de los animales, a pesar de que es lo que más se conoce en astrología, cuando hablamos de astrología china, todo el mundo lo que le suena es esto, pues decir que lo que realmente nos importa a los que interpretamos la carta o nos dedicamos a esto, en el fondo es que cada animal contiene elementos. Es como decir que cada animal se compone de una suma de elementos. Uh-huh. Hay animales que tienen 1 y hay animales que tienen hasta 3 y que siempre son los mismos. Por ejemplo, diríamos que la rata siempre tiene agua, el gallo siempre tiene metal, etcétera, ¿no? Entonces, lo que interesa a la hora de interpretar es esta combinación de elementos. Entonces, es muy interesante ir desarrollando lo que significa depende del elemento que tú tengas en el tronco del día. Los demás elementos van a representar un área u otra de las que se trabajan en astrología china, y también dependiendo de su posición, en qué tronco o en qué rama, que es la parte inferior, pues se encuentran, esto nos va a ir añadiendo datos. Entonces esto nos va dando, también entre ellos los elementos pueden, como digo yo, combinar o chocar, es decir, nos pueden estar hablando de retos, de obstáculos, de afectos, de relaciones, y todo esto nos va hablando de la vida de una persona. Entonces tú me podrías decir, bueno, pues si esto es la carta y es esta, ¿cómo es que la vida de la persona fluctúa, ¿no? O sea, hay veces que la carta astral también exacto. te dice algo, pero tu vida no es exactamente como está en la carta, ¿no? Exacto, porque a la carta hay que añadir la interpretación, por una parte, del pilar del año en que estamos. Uh-huh. Ahora estamos a punto de entrar el día 4 de febrero en el año del caballo de madera. Entonces, esto será un pilar donde en la parte superior estará la madera y en la parte inferior el caballo, uh-huh, que se añadirá a las cartas de todas las personas y, junto con los 4 pilares fijos, tendrá una cosa que aportar como novedad. Entonces, dependiendo de lo que para estas personas sea la madera o sean los elementos que trae el caballo, más favorables, más desfavorables, etcétera, pues esto influirá en su vida durante este año. Además, también calculamos lo que se llama los pilares de la suerte, que son pilares que más o menos en un periodo de 10 años en 10 años, uh-huh, todos tenemos, y también para cada persona son distintos, pues también durante 10 años es como tenemos otro pilar más que nos acompaña durante ese periodo. Por eso, a veces en la vida de las personas hay periodos mejores, peores, periodos en que algo toma más protagonismo y otro. Bueno, pues esta variedad se explica por esta influencia, que no es la fija de la carta, ¿no? De alguna manera. Está muy bien, pero a mí ahora me venía... ¿Qué diferencia? Porque hay muchas formas, de diferentes horóscopos, diferentes astrologías, ¿no? La maya, la china. Sí. ¿Qué diferencia hay? Realmente, o sea, si miras las 3, no sé, a lo mejor me dirás, pues no tengo ni idea, porque es posible, ¿no? Me ha venido la idea así. Claro, si tú miras las 3, no creo que sean iguales. No. ¿Por qué hay diferencia? Bueno, a ver, un poco es el enfoque que se les da, ¿eh? Yo la maya la conozco muy superficialmente, pero sí te puedo decir que he visto cartas interpretadas de las dos maneras, desde la astrología que usamos nosotros, sí, la occidental y la china. Entonces, decirte que cuando a una persona se le interpretan las cartas, normalmente encontrarás en ellas puntos de coincidencia, uh-huh, encontrarás complementariedad, uh-huh, cosas que realmente, si te han leído una, no te van a decir algo completamente contradictorio en la otra, porque en el fondo parten de un conocimiento que debe ser pues muy amplio, ¿no? Claro. Y nos habla de esa persona. Entonces, el enfoque de la astrología china es buscar cómo equilibrar esa carta. A mí es la parte que más me gusta, porque creo que es la de más ayuda, más que... Bueno, también ayuda, a veces hay personas que en un momento dado no saben si escoger un tipo de profesión u otra. Leyendo esto le podemos dar alguna ayuda, pero lo que más para mí me parece más interesante es poderle decir cómo equilibrar su vida. Eso está muy bien. Como te he dicho, la carta está compuesta de los 5 elementos, entonces interesa, bueno, estos 4 pilares hay que interpretarlos como las 4 columnas que sostienen una casa. Esa casa, uh-huh, es nuestra vida, por decirlo de una forma poética, ¿no? Sí. Entonces, claro, para que una casa se aguante bien, esté en equilibrio, tiene que tener unos buenos hay que compensar ahí donde faltan cosas, ¿no? Entonces, leyendo la carta podemos saber
qué elemento o qué elementos pueden ser más favorables para una persona, y a partir de ahí, ahora te contaré cómo se traduce eso, ¿no?, en la vida de una persona. Esa persona, conociéndolo, pues puede buscar un camino más fácil, más equilibrado para su vida. En astrología china los elementos no son tanto colores o formas o símbolos como son en Feng Shui, sino que nos habla más bien de actitudes, de grupos de profesiones, de manera de hacer las cosas. ¿Y de personas? O sea, en realidad yo supongo que si tienes unas personas a tu alrededor, tú convives con personas en tu casa, con gente a tu alrededor, si supieras lo de todos, sabrías cómo entrelazar o si van a poder entrelazar o no. Sí, de hecho, la astrología china, una de las principales aplicaciones cuando surgió era, sabías que los padres arreglaban los matrimonios entre hijos, pues estudiaban las cartas de ambos y veían si ese matrimonio podría ser un buen matrimonio. Yo siempre digo que esto a nosotros nos puede sonar un poco forzado, ¿no? Eso que te hagan, te busquen el marido, pero claro, si lo piensas bien, si lo hacían bien, pues seguramente a lo mejor encontraban pues parejas muy armónicas, porque se preocupaban mucho de estudiar esto antes, ¿no? Claro, es muy curioso, es igual que en el Feng Shui buscan dónde enterrarse, ¿no? Dónde morir. Sí, sí, también el Feng Shui empezó también por la búsqueda de espacios donde enterrar a los difuntos de la familia. Es un poco dejarlo todo a las estrellas, ¿no? Y yo creo que no tienen nada en contra, sino que además es posible que después les vaya mucho mejor que a los de aquí, ¿no? Que damos 300.000 vueltas sin saber. Bueno, si está bien hecho el análisis, les puede ser de mucha ayuda, desde luego, sí. Está muy bien. Perdona, te he cortado, sígueme explicando cómo se interpreta. Sí, te hablaba de cómo se corresponde un poquito cada elemento. Por ejemplo, si una persona necesita elemento agua, por ejemplo, para equilibrarse, pues el agua tiene que ver sobre todo con la comunicación, en todos los sentidos. Por ejemplo, es una persona a la cual le conviene moverse. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues a lo mejor no le va a ir bien buscar un trabajo sedentario, sino que le va a convenir a lo mejor buscar un trabajo donde tenga que más bien ir de un lado hacia otro o viajar. Eso le hará generar ese elemento agua que le va a ayudar. También le ayudará a hablar. Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo aquí ahora es generar agua. Estamos comunicando, hablando. El hecho, por ejemplo, de estar en una ciudad como Barcelona, que tiene mar, pues bueno, el entorno sí que tiene un peso importante. O sea, un entorno con agua de mar, donde es una ciudad marítima, ahí también estamos en un entorno que es bastante agua. Como pez en el agua. Como pez en el agua, exacto. Y así todo. Entonces, bueno, es útil porque a veces nos ayuda a equilibrarnos. Por ejemplo, en una carta que haya demasiado fuego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues a veces las personas, como estamos hechas de alguna manera de eso, tendemos a potenciarlo. Porque de hecho, si tú eres muy fuego, seguramente actuarás muy fuego y a veces no es lo que más te compensa. Entonces, eso quiere decir que se exaltará mucho. Claro, el fuego sobre todo es dejarse ver mucho, salir mucho, reír mucho. El fuego también es ser muy generoso. A veces, los extremos un poco. A veces incluso dar demasiado, ¿no? Entonces a veces sí que las personas, depende de su composición, tienden al equilibrio de alguna manera, pero cuando hay un desequilibrio muy grande, curiosamente lo que suelen hacer es lo contrario. Se van hacia lo que tienen más, que a veces no es justamente lo que más les centra, ¿no? Y a veces das una recomendación a alguien y te dicen, ay, es que esto a mí no me va en absoluto. Y piensas, claro, es que tú estás hecho del otro. Claro. Pero justamente inténtalo, porque vas a sentirte mejor o vas a empezar a notar cambios a mejor, ¿no? Y es muy interesante ver cómo esto... Sigue, fuego, madera. Bueno, la madera, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la cultura, en cuanto a profesiones, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la estética, a nivel de capacidades, pues es un poco el altruismo en el sentido de voluntariado, ejercer el voluntariado, la docencia, todos tienen, o sea, cuando te dicen tienes que seguir a la madera, no es solamente un camino ahí, una sola cosa y no poder escoger, sino que bueno, hay una cierta variedad y una cierta gama donde tú te puedes sentir más o menos cómodo. Y luego con un poco de creatividad, a ver, cualquier profesión la puedes desarrollar potenciando el elemento que más te conviene. Por ejemplo, yo que hago estudios de Feng Shui, pues bueno, si te interesa potenciar agua, cuando entregues un estudio, habla mucho. Claro.
Si te interesa potenciar el fuego como es mucho lucirse o mucho las artes escénicas, pues entrega un vídeo donde tú te has grabado a lo mejor dando las recomendaciones. Y puedes ir jugando un poquito con esto. No necesariamente es cerrarse a un grupo de cosas, sino intentar ver cómo te adaptas a ese elemento que tú necesitas, ¿no? Está muy bien. Y luego hay una parte también que me gusta mucho de la carta, que te habla de tu tipo de vida. Es un poquito aquella pregunta que todos nos hacemos de ¿qué he venido a hacer yo aquí? Sí, lo típico. La pregunta a lo mejor no te ¿Cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Exacto, no te da la respuesta a aquello, tu misión en la vida es concreta, sino que te da... Realmente yo aún no he encontrado a nadie que nos diga cuál es la misión concreta. Si los encuentras, avísame que me lo traigo, ¿eh? Pero bueno, te orienta mucho. Pero te orientan. Porque sí puedes dar pistas, pues, por ejemplo, de este tipo. A ti tu misión en la vida es enseñar, dar a conocer y hacerlo de esta manera. Entonces, claro, es lo que te digo. Claro. No te cierra todas las puertas, sino que a partir de ahí puedes hacer varias cosas, pero más o menos yo me he encontrado con personas con dudas, ¿no? Eso, en el momento a veces de cambiar de profesión, ahora que todos nos estamos, a veces hablo por mí también, pues reinventándonos, o a la hora de decidir qué estudiar, o voy para aquí o voy para allá. Bueno, esto te puede ayudar un poco a ver claro. A mí hay gente ya mayor incluso que me ha venido a que le interpretar la carta y me ha dicho, bueno, me ha ayudado a entender un poquito más por qué hago lo que hago o por qué a veces hago las cosas como las hago, ¿no? Porque realmente nos ayuda también a conocernos, ¿no? Y hay cosas que realmente es que las traemos, ¿no? Y los 12 animales sería parecido, por decir algo, a los 12 horóscopos nuestros. Sí, sería parecido en el sentido que, bueno, depende, te lo digo porque en esta cultura, en la cultura china, cada mes se corresponde a un animal, cada año se corresponde a un animal. Entonces, los 12 animales nos van hablando de las etapas de la vida, de las estaciones en el transcurrir de un año, más o menos. Y llevan cada uno unas cuantas características que tienen que ver con eso. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, el caballo, ahora que vamos a entrar en el año del caballo, pues te comento un poco el caballo para que se vea un poquito cuál es la idea. Pero claro, no es cada mes, es cada año un animal. Sí, pero también cada mes. Ah, vale. ¿Sabes qué pasa? Que en metafísica china siempre puedes ir de lo más grande a lo más pequeño, vale. Porque podemos decir que cada año tiene un animal y un elemento, cada mes también, cada día también, cada hora también. O sea, podríamos ir bajando, y entonces, claro, en algún momento lo tienes que parar. Y por eso antiguamente, pues a lo mejor el emperador tenía pues 2 o 3 astrólogos que estaban todo el día encerrados, porque claro, estaban analizando hasta lo más cada mínimo. Minuto. Pero claro, nosotros nos quedamos, bueno, yo cuando interpreto una carta, ¿qué leo? Pues leo los 4 pilares, tengo en cuenta lo que te comentaba antes, el pilar del año en que estamos, su pilar de la suerte, los pilares de la suerte que va a tener esta persona, y ya me quedo ahí, porque si vas a ver cada mes, cada día, bueno, podría ser eterno, ¿no? Entonces, cuando a alguien le interesa algo en concreto, se puede mirar con más cariño. Si a alguien le interesa escoger, por ejemplo, una buena fecha para hacer alguna cosa importante, está bien poderlo ver, pero si no, es que te puedes volver loco. Sí, que es verdad. Sí. Entonces, ¿me ibas a explicar un poco de este año? Sí, por ejemplo, el año te explico el caballo, si queréis os hago un poco de comentario general sobre lo que nos va a venir. El caballo, por ejemplo, representa el mediodía, es el momento del mediodía. Entonces, es, diríamos, el sol en su momento más yang, en su momento más pleno. Entonces, por eso el caballo se asocia a la acción a tope, o sea, es todo acción. Entonces, los caballos, pues, ¿qué hacen? Galopar, ¿no? Es esta acción frenética, este impulso, y esto sería lo que viene a representar el caballo. Entonces, bueno, todo el mundo dice que este es un año de cambios, de movimiento seguro. De movimiento seguro. El caballo, a ver, este año va a ser un año en que por este ímpetu, por este impulso, cuando digo este año, me refiero a partir del 4 de febrero, pues va a ser un año en que se podrían dar malentendidos, porque esta impulsividad, a veces tirar millas, ¿no? Querer hacer mucho, pero a veces sin pararse a pensar mucho, puede hacer que a lo mejor no nos paremos ni a explicar, ni a hablar, Entonces habría que ir con cuidado con esto, con la posibilidad de comunicarnos bien con la gente del entorno, con la gente con la que trabajamos, a nivel de naciones, pues igual, que haya un diálogo,
porque si no se pueden dar muchos malentendidos por a veces acciones impulsivas, ¿no? Claro. Y también es un año donde también por este mismo ímpetu puede ser que que presionemos mucho, o que presionemos o que nos presionemos a nosotros mismos. Entonces sería un año interesante como de vez en cuando parar un poquito, intentar dialogar, intentar no presionar a nadie ni dejarnos presionar nosotros, ¿no? Ir un poquito con esta cautela. Con cuidadito. Sí, porque el caballo es mucho de echarse a correr, a galopar, y a veces hay que frenar un poco. Prejuiciar, porque a lo mejor es por culpa de esto, por lo que no... Claro. Y entonces, bueno, se dice que las industrias que tienen que ver con tierra y madera, pues que quizá van a ser las que este año puedan tener un poquito más de impulso. Con la madera tenemos, por ejemplo, todo lo que es el tema cultural, el tema docente, el tema de la estética, y aquí todo, la moda, todas estas cosas. Temas religiosos también, la madera representa. Y luego todo lo que tiene que ver con la industria del papel, porque la madera al fin y al cabo, papel, o todo lo que se hace con madera, todo lo que se hace con tela. Entonces, bueno, eso son las líneas muy generales. Entonces yo siempre cuando la gente me pregunta cómo va a ser este año, siempre digo, bueno, depende de tu carta. Claro. Porque lo que te decía antes, depende de lo que la madera es para ti o depende de lo que el caballo es para ti, pues va a significar una cosa u otra, ¿no? Entonces nos queremos... Sí, unos rasgos muy genéricos, ¿no? Y claro, no pueden ser nos queremos encasillar mucho y es mucho decir, este año los que tienen año rata o los que tienen gallo, los que tienen... Depende. Lo que sí hay que decir es que el caballo choca con la rata, por lo que todas las personas que tengan alguna rata en su carta van a tener ahí algún reto. No necesariamente va a ser una cosa muy mala, simplemente puede ser pues algún obstáculo, algún reto, algo a superar, algo que seguramente al fin y al cabo les hará crecer un poquito, pero que ahí donde tengan la rata pues habrá un poquito de conflicto. En realidad, por lo menos a mí me suena un poco a chino. Porque, chino porque total. Siempre o sea, al mirarlo, primero yo solamente sabía que había un animal. Después ya llegué animal con elemento. Con elemento, ¿no? Sí. Pero claro, a mí estás diciendo que además puedes tener algo más. Bueno, eso yo creo que lo tendremos que desarrollar largo. ¿Dónde haces consultas? Explícanos un poquito, que ya estamos acabando y así sabemos dónde encontrarte. Sí, las consultas, bueno, podéis escribirme a fengshui@monsemilian.com, por ejemplo, o llamarme al teléfono 645 13 69 97, que bueno, en mi consulta leo las cartas. Cuando hago Feng Shui, evidentemente, las hago sobre el terreno. Claro. Y entonces también para la gente de fuera, para la gente que no puede desplazarse a Barcelona, las hago por Skype. También. Muy bien. O sea, muy existen bien. todas las posibilidades. O sea, es genial, porque todos los que nos estéis viendo podéis contactar con Montse, y la verdad es que a mí me pareció muy interesante. Después voy a coger yo y le voy a decir, oye, mírame 3 o 4 cositas, porque creo que está muy bien. Anteriormente tuvimos a una compañera suya, Cristina, que nos habló más del Feng Shui, vienen de la misma escuela, esto hemos estado comentando antes, y me vino Cristina a casa a hacerme todo el Feng Shui de la casa. Aún me falta poner algunas cosas, Cristina, no te enfades, pero es que dais mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que hay trabajo que hacer. Sí, sí, esa es la parte de la suerte del hombre que comentaba al principio. O sea, está bien trabajar Feng Shui y astrología, pero luego hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pero está muy bien, o sea, claro. A mí me gustó un montón. Además, dijo que la casa estaba muy bien, aún estoy más encantada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Montse, por haber venido, y que todo siga tan bien, y esperemos que este año sea un año de cambio para bien. Siempre para mejor. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí un número más de Corazón Alado. Hasta la semana que viene.